Señoritas, ¿dónde andan? Aspergis meso por emoldavo super miende alevavo miserere mirtini tuam. Gloria Patri Spiritus Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Pasen, por favor. Usted va de este lado y el esposo va de este lado. Los padrinos, acerquen por favor los anillos, arras, por favor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Guiados por la luz de la fe, os acercáis, hermanos míos, al altar del Señor en estos momentos, acaso los más solemnes de vuestra vida, para sellar en la presencia de Dios, con su autoridad divina, el pacto de vuestra unión matrimonial. Significativo es en verdad este acto, el cual os recuerda que solo Dios es el autor del matrimonio y solo Él tiene el derecho de bendecirlo. En efecto, fue Dios quien bendijo en el paraíso terrenal la unión de nuestros primeros padres, y fue Él el que les dio el don de la fecundidad. Por eso el matrimonio ha sido siempre una cosa grande, santa, digna de respeto de los hombres. De acuerdo con su divina institución, la dignidad del matrimonio quedó amparada desde el principio por las leyes de mayor importancia, la ley de la unidad y la ley de la indisolubilidad, pero las pasiones humanas abrieron paso a los abusos contrarios que, hallando en el paganismo un terreno propicio, se
se extendieron como una llaga por el mundo antiguo, llevando al borde de la ruina. Vino el Hijo de Dios a la tierra para redimir al hombre caído y para restaurar y santificar la misma fuente de la vida, que es la familia. Y para ello elevó el matrimonio a la dignidad de sacramento, haciéndolo así fuente de gracia y de dones celestiales. El Espíritu Santo nos enseña por medio del apóstol San Pablo cuán grande y sublime es la dignidad de este sacramento al decirnos qué significa la unión de Jesucristo con la Iglesia. De esta altísima significación se deban sus excelentes propiedades, los deberes que imponen a los esposos y aún la fuerza admirable que les comunica si ellos no le impiden para vivir santamente según su estado. Así como Cristo es uno y una sola es la Iglesia por él fundada, así también uno es el matrimonio, pues solo es unión legítima la unión sacramental de un varón con una mujer. La unión de Jesucristo con su Iglesia es indisoluble. Ni Jesucristo abandonará jamás a su Iglesia, ni la verdadera Iglesia desertará de Jesucristo. De manera semejante es indisoluble la unión que procede de este sacramento, pues no hay fuerza ni autoridad sobre la tierra que pueda desatarla. Libres son los esposos para contraer matrimonio, pero una vez que lo hubieran contraído, quedan sujetos a las leyes de esta santa institución que los une mutuamente para siempre. Lo que Dios ha unido, no lo separa el hombre, ha dicho Jesucristo de manera más terminante en el Santo Evangelio. La unión espiritual de Cristo con su Iglesia hace a esta sobrenaturalmente fecunda, pues no deja de engendrar espiritualmente por medio del bautizo hijos adoptivos de Dios, destinados a reinar eternamente con Él. De esta gloria participa la unión sacramental de los esposos, que está llamado a engendrar hijos de Dios, y la Iglesia, los cuales después de conocer, amar y servir a Dios en esta vida, lo poseerán eternamente en el cielo. Por eso, la primera y más grande obligación de los esposos es recibir agradecidos como una bendición de Dios los hijos que Él quisiere darles y educarlos de manera que puedan conseguir el último fin a que están destinados. Además, como Jesucristo ama a la Iglesia hasta sacrificarse por ella y colmarla de sus dones, así el esposo debe amar a su esposa con un amor generoso y activo. Y como la Iglesia ama a Jesucristo con un amor de sumisión y de ternura, así la esposa debe amar a su esposo, que es cabeza suya como Jesucristo de la Iglesia. Tal sea vuestro mutuo amor cristiano, esposos, que refleje esa unión santísima de Cristo con su Iglesia. Guardaos pues inviolable fidelidad el uno al otro. Ayudaos mutuamente en tanto en lo espiritual como en lo material, y sobrellevad mutuamente con cristiana caridad vuestros defectos. Solo así podéis conseguir la relativa felicidad que es posible gozar en este mundo. Para alcanzar todo esto, aprovechar desde luego las gracias a que os ha derecho la dignidad de la recepción del sacramento, y además arreglad de tal manera vuestra casa y familia que en ella ocupe el primer lugar la religión con sus preceptos y prácticas. Sed fieles en cumplir las leyes de la Iglesia. Acudid frecuentemente a la oración y fortaleced vuestras almas con el pan de vida, con la Sagrada Eucaristía. Formaréis así un hogar cristiano, sobre él descenderá día a día la bendición del cielo. Hallaréis a los hijos que el Señor se nos haga dignar, pues vuestro consuelo, vuestra alegría y vuestra corona, hasta que después de haber llevado vuestra misión sobre la tierra, vayáis a recibir seguidos de ellos el premio infalible de la eterna bienaventuranza. Así sea. Si alguien conoce de algún impedimento por el cual este santo sacramento del matrimonio no pueda llevarse a cabo, hable ahora o calle para siempre. Bueno.
Señor Juan Campos, ¿quiere usted tomar a la señorita Miguelina Sotelo, aquí presente por su legítima esposa y mujer, según el rito de la Santa Madre Iglesia? Sí quiero. Sí quiero. Señorita Miguelina Sotelo, ¿quiere usted tomar al señor Juan Campos, aquí presente por su legítimo esposo y marido, según el rito de la Santa Madre Iglesia Católica? Sí quiero. Tómense de la mano derecha. Ego conjugo vos in matrimonio in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. Dominus vobiscum. Domine exaude orationem meam, et clamor meus advenia. Acérquenme los anillos. Benedict Domine us annulus quos in nomine tuo, benedicimus ut queos gentibus vere fiditatem integra sibi, vicite mentibus et pace voluntatem tua, permanio atque munta caritates semper venia, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oremus. Benedict Domine as arras, quas in similitudine sacri cum novi Isaac cum Rebecca, odi tradidi famulus tuus sit magnitudine ancilia tua, tanquam amoris et perpetua ecite pignules done, super gratiam sustitue tuo in vicem dilectionibus, vinculo existi gaudia feceris, cum tuis fidelibus permerere principiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. ¿Cuál es el anillo de él? El de él. Este es el de ella. ¿Y el de él es el otro? No, ese es de ella. Ok. Póngaselo. Dedo anular. Izquierdo. ¿Esta? Ujú. ¿Este padre? Sí. Pero ni le entra. Póngaselo a ella. Pongan las manos así ambos. Exacto. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Arras. Pongan las manos como les dije. Que le agarren su ramo. Muy bien. Las manos abajo. Esposa. Esposa, Este anillo este anillo y estas arras y estas arras te doy en señal en señal de matrimonio. de matrimonio. Déjalas caer. Yo la recibo. Yo la recibo. Ya se lo puede dar a... Muy bien. Vuelvan a tomar de la mano derecha. Esa es la derecha, mano. Confirma, o Deus, quod operatus in nobis et templum sanctum tuum quem Jerusalem, Kyrie eleison, Christe eleison, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et de nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Salvax servus tuos, Deus meus imperante in te, miteus Domine auxilio ne santo es de Sion tu eres Deus. Esto es Domine torres fortitudine amaci dimici. Domine exaude orationem meam, et clamor meus advenia. Dominus vobiscum.
Oremos, respicere quesumus Domine supro famulus tuus institutione tua, quibus proclamazioni humani generis ornatis benedicione assiste, utque actoribus jugentur et psali servantur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Ego sagratintum vobis in nomine Pater et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bien, vamos a comenzar con la Santa Misa. Los padrinos pueden estar al lado suyo si quieren, si se pueden acomodar por ahí. Igual yo les voy a ir diciendo cuando se hinquen, cuando se paren, para cuando las velas las van a prender en el Santus Santos, pero yo me voy a girar y les voy a decir prendan sus velas. El lazo, si quieren de una vez sáquenlo y lo bendigo, porque en sí no hay una parte para el lazo. Si quieren arrodíllense para que se los puedan poner. Usted trae algo contra mí, ese rato me quiere pegar. Muy bien, póngase. Bene santificare digneris sancti cingulo in portare in nomine Pater et Filii Spiritus Sancti. Amén. Bien, vamos a comenzar con la Santa Misa. Ofrecemos esta Santa Misa en acción de gracias por el matrimonio que acabamos de concluir la ceremonia del señor Juan Campos y la señora Miguelina Sotelo. De rodillas todos, por favor. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Introibo ad altara Dei. Judicame Deus, sedicerne causa mea, indecente non santa, ab ovid iniquo doloso errore me. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixame deduxero in montem santum tunet in tabernacula tua. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare tristis es anima me, et quare conturbas me. Spera in Deum, coniatat confiterum salutare Deis mei et Deus meu. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et secula seculorum. Amen. Introibo ad altara Dei. A Deus benedicat quod mea. Adiutor nostro in nomine Domine. Qui fecit et terra. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae semper Virgine, Beatum Michaeli Archangelum, Beatum Gione Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccabilis coitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam semper Virgine, Beatum Michaeli Archangelum, Beatum Gione Battista, Santos Apostolus Petro et Paulo, omnes santos et vos fratres, orare pro mea Dominum Deum nostrum, misereatur tui nipotens Deus, et de misis peccatis tuis perducate ad vitam aeternam. Amen. Io peccato
Miseriatur vestris omnipotens Deus, et de missis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Indulgentia, absolutione, remissionem peccatorum nostrorum, tribo vobis omnipotens et misericord Dominus. Deus tu conversus et vivificabis nos, Et plebes culeta vinculite. ostende nobis tobide misericordiam tuam. Et salutare tuta nobis. Domine exauderationem meam, Et clamor meus adveniat. Dominus vobiscum. Et con tu spiritu tuo. Oremos. Deus Israel coniato vos ipsim vobiscum quia misereatur est tuos, unices aduc Domine fac Deus pleni benedicere, beati omnes qui timei Domine, qui ambulabit in vinis eius, gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Deus Israel coniatum vos ipsis sit vobiscum, qui misereatur et audibus inimicus dum, Domini fas plenitude benedicite te. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus vole voluntati, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agibus tebi propter magnam gloriam tuam. Domine Deo, Re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio ingenite Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius Patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi succide precatione nostra, quesa extram Patris miserere nobis, coniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Oremus. Exaudi nos omnipotens miserere Deus, et quo nostro miratur officio, tuam benedictione potuis impleatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivita regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Pueden tomar asiento. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Efesios. Fratres, mulieres spiritus sui sudiete sim, sicuti de Domino quoniam virgi caput est mulieris, sicuti Christus caput ecclesia ipsis salvator corporis eius, sed sicuti ecclesia sudieta de Christo ita mulieris, viris suis in omnibus vire dilante, exores vestra, sicuti Christus dilexi ecclesia et ipsius tradidi proea, udili sanctificare, mandate labra cunaque, et in verbo vita exhibi, gloriosa ecclesiae, non avente macula corruga net illute, iudus mimodas et ipsi santa et macula, et ad veri deben diline, exores sua et corde sua. Quia sunt exore diligi, semipso dilegit dimenti nimi naquam carnem suam, odiam buat seni nutri in fobit eam, sicute Christo ecclesia. Quia membra sumi corpora eius carne eius, unis in eius proctera, reliquia omum patrem et matrem suam, et debiti exorus sua erit in duo carnem sua, sacramentum in magnum est, ego autem dico in Christo in ecclesia verum, tamen et vos singulo usquisque in exoribus suam, sicute ipsum dilege exorsus autem timeda virbum suam. Uxores tua sicuti vitis abundante in aeteris domo tua, filis sicuti novelli olivarum in circutatem mensuam tuam. Ecce in benedicer omnis homo qui timebus Domine, benedicam Dominus in Sion vias in Jerusalem, omnes diebus vitae tua, et vade filios filiae tuorum, pax semper Israel.
De pie, por favor. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Mateum. In illo tempora cesserunt ad Iesum Phariseis tentata eum dicente, sicis homine mitere exorem sua, quamque est quasa, qui respondi Esai, non litis quia fece homini, inicio masculum et feminam feci Deus, et dixi proctero dimiti homo patrem et matrem, et David exorum sua, et renduum carnem tua itaque iam, non suo se in caro quod ergo Deus, quod ixus homo non sum paret. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, San Juan Bautista, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Como al principio de la admonición, ustedes toman matrimonio libremente, pero ahora ya son uno. El matrimonio, como se les dijo apenas en la ceremonia que acaba de concluir, es indisoluble. ¿Qué quiere decir eso? Que al menos que alguno de ustedes dos muera, es un vínculo que no se puede romper. Ningún hombre puede romper este vínculo, solo la muerte. El esposo tiene la característica de ser la cabeza de la familia, el proveedor, y la esposa es la administradora de la familia, tanto como educadora de los hijos. Si uno flaquea, el otro no tarda en flaquear también, y todo se cae. Por eso es importante que ambos se mantengan fuertes, unidos, pero sobre todo que tengan la comunicación. El amor de Dios siempre lo comparo con el amor de una madre. No importa qué tan malo sea el hijo, no importa qué tan ingrato sea el hijo, la madre siempre lo va a querer, siempre lo va a ver como ese bebé que cargó en sus brazos en el momento que nació, en el momento que se lo presentaron después del parto. Así es Dios con nosotros. Tiene ese amor que por más ingratos que seamos como hijos, que por más ingratos que seamos en que nos portemos mal, que lo ofendamos, que pequemos en contra de sus leyes que Él impuso, Él nos sigue amando. Instituye el matrimonio para evitar sobre todo la degeneración que ha causado o que causó en ese momento todo lo que era la ley de Moisés, que el hombre claramente había puesto pues a su favor y que había dejado como él quiso. Cuando vino nuestro Señor se dio cuenta de todo eso y lo elevó a matrimonio y dijo, solo un varón con una mujer, solo ellos dos entran dentro del matrimonio, no hay más. La promesa del matrimonio no es el amor eterno. Muchas veces romantizamos el matrimonio, pero la promesa que se hacen no es el amor eterno, porque el amor no es como el de Dios, no es como el de una madre, el de los esposos, sino que el amor de los esposos se tiene que dar en la fidelidad. La promesa que se hacen es ser fieles uno al otro, en todo sentido, pensamiento, vista, palabra, oído y obra. Y desgraciadamente muchos van más allá y pecan con la obra. Buscan el pecado con aquella persona que les gusta o que vieron algún deleite en él y buscan ese pecado de obra. El matrimonio está en la fidelidad completa, nada es a medias. Una vez que ustedes aceptaron y dijeron, sí lo acepto, sí la acepto, quedan en un vínculo que no se puede romper. Su promesa no es el amor eterno, es la fidelidad, que es más difícil todavía que mantener el amor, o como dicen mundanamente, la llama del amor.
Cuando, como se los decía en las pláticas, se recomienda buscar el complemento, la pareja, se busca que tengan una comunicación sana, que tengan gustos en común, que tengan de qué platicar, porque la atracción se va acabando. Por más que te guste una persona, esa atracción se va a acabar. Es como cuando te compras el celular más nuevo y andas emocionado quizás hasta 1 mes, 2 meses, pero después de eso se te hace normal porque ya es tuyo, ya lo tienes. Lo mismo pasa en el matrimonio. No es lo mismo cuando se ven de novios de vez en cuando, que cuando ya viven juntos y se están viendo todos los días, que se levantan y empiezan a ver los defectos. No me imaginé que te oliera tan feo la boca cuando te levantabas, no te había visto sin maquillaje. Todo eso se empieza a presentar después de un tiempo, y por eso es que la promesa que se dan no es de amor eterno, sino es de fidelidad, porque Dios sabe que nuestro corazón es voluble, Dios sabe que es cambiante y que hoy quizás lo que nos emociona, lo que nos gusta, el día de mañana ya no. Por eso también es importante que cuando elijan con quién casarse, sea compatible con ustedes. Hoy la sociedad nos dice que somos iguales. Realmente no lo somos. En diferentes capacidades, el hombre y la mujer no es igual, pero somos complementos el uno del otro. Y es importante que cuando busquen el matrimonio, busquen un complemento ideal para ustedes. El complemento, como la palabra lo dice, es aquella persona que los va a completar. Es lo que les falta a ustedes, es lo necesario para poder tener una vida dicha en el matrimonio, pero sobre todo una fidelidad cristiana. Hoy hicieron que Dios fuera el núcleo de su vida, de su casa, de su matrimonio. No lo saquen el día de mañana. Es verdad que no es que vayan a tener problemas después, los van a tener, pero si se mantienen en la gracia de Dios, si se mantienen siempre con las leyes tan fijas como hoy, si acostumbran a confesarse, a comulgar, Dios va a hacer que esa cruz que es el matrimonio sea más liviana. Eso no quiere decir, se lo repito, que no van a tener problemas. Van a tener problemas, pero van a ser más llevaderos si procuran llevar sobre todo la gracia de Dios con ustedes y no sacan a Dios de sus vidas. Muchos esposos hacen que Dios forme parte de su núcleo, pero después, conforme van pasando los años, lo sacan de Él y se empiezan a hacer familias mundanas, donde la televisión está en todos lados y la oración en ningún lugar, donde celulares y redes sociales habitan, pero no hay ni una sola imagen de santo en cual venerar. No hay un solo crucifijo, ni tampoco una sola imagen de nuestra Madre Santísima, de la cual levantarse y agradecer, porque cada día que abrimos los ojos es un milagro, que quizás es tan diario para nosotros, que parece algo normal, pero que no lo es. Cada vez que nosotros abrimos los ojos es un milagro que Dios nos permite para poder salvarnos y poder acumular méritos para el cielo. Hoy ustedes acaban de hacer partícipe a Dios de sus vidas, uniéndose en santo matrimonio. Espero que el día de mañana no lo saquen, que no vivan como mundanos, que procuren vivir siempre como buenos cristianos, como buenos católicos, que procuren heredar a sus hijos más que bienes materiales, bienes espirituales. Y en eso está la fe, en eso están las buenas costumbres que hoy tan perdidas se tienen. Es la recomendación que como sacerdote les doy, con alegría les digo, me da haberlos unidos en santo matrimonio. Espero que como hoy, cada vez que nos veamos, procuren confesarse y comulgar y mantengan siempre a Dios en sus vidas para que Él les dé prosperidad siempre. Y recuerden que sin Dios nada somos, pero con Él todo podemos. Ave María Purísima, sin pecado en concebido. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De pie, por favor. Dominus vobiscum. Oremos. Inte speravi Domine dixitu es Deus meos in amibus tuis tempora mea.
Pueden tomar asiento. Orate, fratres. Suscipia Dominum sacrificium de manibus tuis a laudem et gloria nomini sui, al utilitate quoque nostra in totius ecclesiae sui sante. Amén. De pie, por favor. Per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Benedignum et justum esse con ex salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, per Christum Dominum nostrum, perque in majestatem tua lauda angeli, adorando dominationem tremum potestates, celi celerumque virtutes ad beata serafim, socia exultatione concelebra, cum quibus et nostras voces Davidias lluvias de precamur, supplice confessione dicentes, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Todos de rodillas, por favor. Prendan sus velas. ¿Se movió? Ay, está. Está, vale.
Nobiscoque peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Oremus, precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati autemus dicere, Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, dimitte nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Oremus, propitiare Domine supplicationibus nostre in totus tuus,
Deus, quibus progradatione humanis generis ordinatis benignus assisti, ut qui te actor indinator te auxiliante servetur, per Dominum nostrum Jesum Christum Filium Tuum, qui te convivita regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Oremus. Deus qui potestate virtutes tua inicul cuntum facisti, qui desposit universitate exoti onimine imagini Dei, facto Dei inesperabile muliaritus, editarium edis ingenio corporis et veritates, dares carne principato doce quo ex uno, grato estiture nunqua dicere digneris, Deus quid excellento ministerie con gaudi in copulu, consecrate Christi et ecclesia sacramentum, per signare fecere nunciare Deus, quete muliare ignaditur in viro et dicitates principare, ordinata benedictione donata quae solenacti per ordinas, peccata pace ne dulia devolata, sententia repicera propicio super amfulam tuam, quam meriavidum indugne tua sorcius tua expellanti, protectione muneribus in gaudia directione paces, fideribus et quas ut patet in Christo imitationibus sanctorum, permane femiarum in habiles viro suo, Rachel sapiensi Rebecca longinabite fidealitis Sara, Nikineus activus unilia auctor, prevavicationibus ac super nexe fideo, mandatis permanie inutore, ia tua tantus ilictus fiat mundam firmatem sua, robore necipini sit benincundi in gratia pudore, venerabilis doctrina celebustus eroctibus in facuna, involuit sit in prone innocentia in abutorum, requiem in atque decendis regna pervenire, bedinambus filio filiorum suorum, usque in intersia quorum generatione, ed in octara pervenie sectum temper, per omnem Dominum nostrum Jesum Christum Filium Tuum, qui te convivita regna, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Liberanos que somos una pertenencia. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sic semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere no. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Domine, non sum dignos. Domine, non sum dignos. Domine, non sum dignos. Yo pecador me confieso a Dios Todopoderoso, a la vida eterna siempre Virgen María, a quien me declaro San Miguel Arcángel, a quien me declaro San Juan Bautista, a los santos apóstoles San Pedro y San Pablo, a todos los santos y a los padres, que pequé gravemente con el pensamiento, palabras y obras.
Misereatur vestris omnipotens Deus, et de misis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia, absolutione, remissionem peccatorum vestrorum, tribo vobis omnipotens et misericor Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. Domine, non sum dignus ut intre sut tectum meo, se tantum di verbo sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre sut tectum meo, se tantum di verbo sanabitur anima mea. Domine, non sum dignus ut intre sut tectum meo, se tantum di verbo sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, Anton in vitam aeternam. Amen. Corpus Domini nostri Jesu Christi, Anton in vitam aeternam. Amen. Ya pueden apagar sus velas. Pueden tomar asiento. Ecce si venitur omnes homo qui timedum Domine et verbis filius filiorum, turre pax es Israel. Dominus vobiscum. Oremus. Quesumus omnipotens Deus, instituta providentia pro tue favorate, cominater et quaes legitima, suscitate concipites nonieni paces custodia, per Dominum nostrum, Jesum Christum, Filium Tum, qui tecum vivita regna in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Ite misa est. De rodillas, por favor. Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, sie vobiscum id ipsim plebit benedictionem sua, in vobis divitis filius filiorum vestrorum, usque a tertia et quartam generatione potes vita, aeterna betis sine fide dativa,
Domini nostri Jesum Christum, qui cum Patre Spiritus Sancti Deus, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. De pie, por favor. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apodeon, et Deus era verbum, hoc erat in principio apodeon. Omnia per ixo facta, et in ixo facto, et nihil cum factum est. Era lux vera quin omnia tenebres lucem tenebra non comprenderon. Fidomis a Deo quum era Johannes, in benin testimonium peribere lumine, un hombres que deron perilo, non ere luxum testimonium peribere lumine, era lux vera quum lumina nomne veniente in hoc mundo, in mundo per ixo factum esse mundo seo non cognovit, in propria benedictio non recepero, ut quod autem recepero, eum di Deis potestate filo Dei fieri, isi credom in eius que non sanguinibus, neque est voluntate carni, neque est voluntate de viris et Deo nati sum, et verbum caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius gloriam quasi, una Patria plenum gratiae et veritatis. Amén. El sagrado vínculo del matrimonio con que Dios acaba de uniros os obliga a guardar mutuamente la fidelidad que os habéis comprometido y a manifestaros en paz y armonía perfectas. Para cultivarlas y conservarlas, sed recíprocamente tolerantes y condescendientes. Esposo, Dios os entrega a esta compañera, sed su generoso protector y colocad el honor de vuestra fuerza en ser el amparo de su debilidad. Esposa, después de Dios, a nadie amaráis más benignamente que a vuestro esposo. A vos está confiado el honor de su casa y de su nombre. Sed ambos diligentes en el cumplimiento de vuestros deberes y en el servicio y temor de Dios, y os colmará en sus bendiciones aquí abajo y recompensará en el cielo con la eterna dicha. Así sea. Esposo, te entregamos una compañera, no una sierva. Esposa, sé diligente siempre en todas las labores del hogar y arrepentido de la fe. Ave María Purísima, sin pecado concebido. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De rodillas, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oremos, oh Dios, tu refugio y fortaleza, mira propicio por lo que a ti clama, y por intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y de San José, su castísimo esposo, y por la de tus santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, y de todos los santos, escucha benigno y misericordioso las súplicas que te dirigimos, pidiéndote por la conversión de los pecadores, y por la libertad y exaltación de la Santa Madre Iglesia, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe a mí celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno Satanás a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Así sea. Corazón sacratísimo de Jesús,
Corazón sacratísimo de Jesús. Corazón sacratísimo de Jesús. Virgen de Guadalupe, Reina de México. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, déjate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, Danos sacerdotes sanos en tu corazón. bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión y no nos dejes, Madre mía, sin tu dulce bendición. Contigo vamos, Virgen pura, y en tu poder vamos confiados, pues lleno de ti ampara nuestras almas volverán seguras. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y las almas de los fieles difuntos, por la misericordia infinita de Dios, que descansen en paz. Así sea. Adiutorium nostrum in nomine Domine, qui Dominus vobiscum. Domine Jesu Christi, apud te si, unta defenda, intra desit, ut te deduca poste desit, ut te custodia poste desit, ut te benedici cum Patri, Spiritus Sancti Deus, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Felicidades, esperen, nada más les echo agua a los demás y ya completamos todo.
Que me iban a Maxim. Que gracias a Maxim. Gracias, sí, gracias. ¿Sí? Felicidades. Ay, tía. Emma, tía, gracias. Emma, gracias. Ahí. Gracias. Está bien. Está bien. Emma. Emma. Emma, tá estável? Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.